de Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Hoy está con nosotros doña Pino González, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Mogán y portavoz de la misma agrupación política. Muy buenas noches, Pino. Muy buenas noches, Marian. Bienvenida, feliz año. Igualmente, buena entrada de año, aunque tú parece que la has entrado... Bueno, a mí me tocó salir el año anterior con gripe, a ti te tocó empezarlo, pero bueno. Empezamos, si te parece, con la aprobación del presupuesto 2014 por vía de urgencia en el pleno del pasado 9 de enero. ¿Cómo fue ese pleno y qué es lo que se aprobó desde el punto de vista económico? Sí, bueno, decir en primer lugar, con respecto a la aprobación, como tú acabas de decir, de aprobación por urgencia, explicar que en el orden del día del pleno no venía absolutamente ningún asunto, solamente venían las mociones y las tomas de consideración. No había ningún acuerdo, no había ni siquiera las actas, el orden del día no incluía ni siquiera las actas del pleno anterior, con lo cual, como has podido comprobar, estaba vacío de contenido totalmente ese pleno. Cuando llegamos al comienzo de la celebración del pleno, en asuntos de urgencia, el grupo de gobierno introduce por urgencia, por la vía de urgencia, un asunto tan importante y tan imprescindible y necesario para un municipio como son los presupuestos para el año 2014. Pretenden justificar la urgencia porque los presupuestos son importantes para un municipio, pues precisamente porque son importantes para un municipio hay que cumplir los procedimientos que establece la ley. No habían sido informados en la comisión informativa para que dictamina los asuntos que van al pleno. No se nos había dado traslado de las alegaciones que habíamos presentado desde la oposición, con lo cual nosotros no solo no conocíamos el contenido de lo que se iba a votar, de la respuesta a esas alegaciones, sino que ni siquiera se nos había, como parte de los alegantes, de las personas que habíamos presentado alegaciones, no se nos había ni siquiera comunicado que se iban a desestimar esas alegaciones. Nos parecía desde el Partido Socialista una falta de respeto a los ciudadanos y una vulneración de derechos fundamentales que tenemos los concejales que estamos en la oposición, que estamos allí para fiscalizar los asuntos del pleno, los asuntos del municipio, y es como una falta de respeto porque nosotros no conocíamos el contenido del asunto que se iba a votar. La urgencia no se justificaba además porque la aprobación inicial se había producido en el pleno del día 4 de diciembre, con lo cual desde el 4 de diciembre hasta la primera semana de enero habían tenido tiempo más que suficiente para poder hacer las cosas como manda la ley. Además no le estamos pidiendo nada que no esté recogido por la ley. Por eso nosotros pedíamos en el pleno que dejaran el asunto sobre la mesa para que se pudiera hacer conforme a derecho, ¿no? Nos rechazaron la propuesta de dejarlo sobre la mesa. Pedíamos receso para poder estudiar el informe de intervención. Tampoco aceptaron un receso en el pleno para poder conocer el contenido de ese informe. Y al final pues se aprueba por la vía de urgencia, por lo que nosotros desde el Partido Socialista vamos a recurrir ese acuerdo porque es vulnerar nuestros derechos y faltar el respeto a los ciudadanos. ¿Qué destacaría de ese presupuesto en 2014 desde el punto de vista de ingresos, de gastos? Lo más grave del presupuesto del año 2014 del municipio de Mogán es que incumple la estabilidad presupuestaria que establece ahora mismo la ley que entró en vigor el año anterior. Se incumple la regla del gasto según dice el propio informe del interventor, se incumple en aproximadamente 1 millón de euros. Quiere decir que Mogán en el presupuesto del año 2014 va a gastar 1 millón de euros más de lo que por encima de lo que le pertenece, de lo que... no de lo que ingresa, el equilibrio se establece, hombre, desde luego debe haber un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, pero también para que haya estabilidad en el gasto, en la regla del gasto y se cumpla, los ayuntamientos no pueden gastar más de un 1,5% con respecto al ejercicio anterior, a lo que se gastó en el ejercicio anterior. Mogán incumple está por encima de ese 1,5% y está por encima en 1 millón de euros. ¿Y qué ingresos va a tener aproximadamente? ¿Hay una aproximación de ingresos que vaya a tener? ¿Un ingreso real o un ingreso ficticio?
Los ingresos, desde el punto de vista del Partido Socialista, que además era una de las alegaciones que presentábamos a estos presupuestos, por un lado presentábamos la alegación de que no entendemos cómo una administración va a entrar desde el minuto cero de la aprobación de sus presupuestos, va a entrar en inestabilidad. Lo normal es que se adapte, que se enmiende y que se entre de una forma saneada, porque el problema es que esa inestabilidad nos va a llevar a la obligación de aprobar un plan de ajuste, un plan económico financiero antes de un mes, desde la aprobación definitiva del presupuesto. Los planes económicos financieros, los planes de ajuste, a nadie se le escapa que son subidas de impuestos o recortes en los servicios o recortes en las nóminas. Está claro que ese equilibrio hay que buscarlo por algún lado. Entonces, nosotros lo primero que pedíamos en las alegaciones era que se enmendara ese desfase, ese desequilibrio, para poder evitar el plan de ajuste, porque entendemos que hay ayuntamientos que entran en desequilibrio una vez finalizados los ejercicios. Eso es más difícil de controlar, ¿no? Está claro que cuando son los gastos superan a los ingresos es más difícil de poder controlar los desequilibrios una vez está en desarrollo el presupuesto. Lo que no se entiende bajo ningún concepto es que a sabiendas de que está mal se siga adelante en vez de enmendarlo ahora y no después, porque además la entrada en vigor de la nueva ley que se aprobó y se publicó en el boletín del 30 de diciembre del 2003, la ley de la reforma de la ley de bases, castiga muchísimo a los ayuntamientos que no están en estabilidad. Entonces, nosotros, como te decía, en las alegaciones, la primera, porque nos parecía la más rotunda y la más grave, era que se equilibrara ese presupuesto antes de la aprobación definitiva, que se enmendara y se estabilizara para que no tengamos que poner en marcha ese plan de ajuste. Por otro lado, también entendíamos que los ingresos que eran poco realistas, la previsión de ingresos que incluye ese presupuesto para el año 2014 era muy poco realista, porque si no pretenden subir impuestos, como ha dicho la concejala de Hacienda, no se entiende que ellos en el presupuesto del año 2014 tengan casi 900.000 euros más de ingresos en impuestos directos con respecto al año 2013. Por lo mismo que tienes de un año para otro, no se entiende que pretendas cobrar 900.000 euros más este año que lo que cobraste el año pasado, sobre todo si atiendes al resultado y a los informes de ahora mismo, que de los 13 millones que pensaban cobrar el año pasado, todavía están pendientes de cobro en impuestos directos 10 millones de euros. Entonces, no es bajo ningún concepto se puede entender que sea un presupuesto realista, porque no se ajusta a la realidad de lo que está pasando ahora mismo en cuanto a los ingresos, ¿no? Las previsiones, como te decía, están muy por encima de las del año anterior, y si encima tenemos en cuenta que de las del año anterior todavía de los 13 millones que tenían que cobrarse de impuestos directos, quedan pendientes de cobro 10 millones de euros, pues como tú comprenderás, ya eso es, no solo no es realista, sino que es abstracto total, y además es una ilusión óptica lo que pretende la concejala de Hacienda. ¿Por qué se acude mucho a la externalización de servicios, doña Pino, en el Ayuntamiento de Mogán? Esa es otra de las cuestiones que nosotros le hemos planteado en varias ocasiones en el Pleno. Otra parte de las alegaciones que habíamos presentado, porque ellos definían sus presupuestos para el año 2014 en el municipio de Mogán, por un lado como realistas. Primero hablaban de que se cumplía, o sea, es evidente que no se cumple en cuanto que tenemos que poner en marcha un plan de ajuste, ¿no? Por otro lado hablaban de realismo. Es evidente que no es realista porque, como te acabo de explicar, las previsiones no son nada realistas, más bien son demasiado optimistas, ¿no? Y por otro lado hablan de que son presupuestos austeros. Entonces tampoco consideramos desde el Partido Socialista que estos presupuestos se puedan considerar como austeros, porque por un lado, como tú bien acabas de decir, se externalizan muchos servicios a empresas en redacción de proyectos, por ponerte un dato, en redacción de proyectos
que se contratan a empresas externas, trabajos y proyectos técnicos, se han gastado, o bueno, tienen previsto gastar 400 y pico mil euros. Nosotros desde el Partido Socialista le solicitamos en numerosas ocasiones que esos trabajos los realicen los trabajadores del ayuntamiento, el personal de la administración, que tiene mucho y muy válido para poder realizar ese tipo de proyectos, esa redacción de esos proyectos. No se entiende que contraten a empresas externas, porque ya te digo, estamos hablando de 400 y pico mil euros, que casi medio millón de euros, que dan para mucho en otras partidas, para otros gastos. Y si tenemos en cuenta que el capítulo 1 del Ayuntamiento de Mogán, el personal representa la mitad del gasto del presupuesto, o sea, el 50% del gasto del ayuntamiento es para pagar el personal. Pues si tenemos un equipo humano grande y cualificado, pues ¿por qué contratas a empresas externas con un sobrecoste para la administración? Tampoco entendíamos lo de que fueran austeros, y era también alegaciones que presentábamos, porque el gasto en servicios jurídicos también están del orden de los 150.000 euros. Entonces estamos hablando de 25 millones de pesetas para gastos jurídicos que tiene el consistorio, que tiene el Ayuntamiento de Mogán. Son datos, por ponerte algunas cifras de las que a nosotros pues, nos ha llamado el gasto de órganos de gobierno, el equipo de gobierno, el grupo de gobierno del ayuntamiento, los concejales y los asesores que tienen contratado. El gasto también asciende a casi 1 millón de euros. De los 33 millones de euros de presupuesto que tiene el ayuntamiento, 1 millón de euros es para gastar, para pagar los salarios de los concejales, que están, hay que decir, además, que están 11, el grupo de gobierno forman 11 del Partido Popular, que es 10 concejales y el alcalde, ¿no? Y están los 11 liberados con dedicación exclusiva, además de a los 4 asesores que tienen contratados. Con la situación económica que hay en estos momentos, cuando se maneja un presupuesto como el que se maneja en Mogán, donde hay muchas personas en situación de riesgo, en situación de emergencia social, que van a pedir alimentos, además al banco de alimentos que lleva el ayuntamiento y al banco de alimentos que llevan las asociaciones de vecinos, el proyecto de alimentos que funciona en Arguineguín. Del orden de 500 personas atiende este banco de alimentos semanalmente, más las que atiende el ayuntamiento. Cuando uno baraja esa cifra y esos datos, no se puede permitir un ayuntamiento como Mogán, con un presupuesto y con una realidad como la que está sufriendo o viviendo, no puede permitirse gastar en cargos del grupo de gobierno, en órganos de gobierno, 1 millón de euros. ¿Y el sueldo del alcalde ha subido, doña Pinar? El sueldo se redujo cuando la ley que salió para bajar los salarios, pero como te decía, ha entrado en vigor el 30 de diciembre, se publicó el 30 de diciembre, entraba en vigor al día siguiente, el 31 de diciembre del 2013, la reforma de la ley de base. En esta reforma de la ley de base se establecen unos criterios para los municipios en cuanto a salarios de los alcaldes y en cuanto a las dedicaciones exclusivas que puede permitirse en los ayuntamientos. En Mogán estamos por encima en los dos conceptos. Por un lado, en cuanto al salario, el salario del alcalde está por encima de lo que establece esta ley que entró en vigor el 31 de diciembre, y por otro lado, a nosotros en Mogán, por la población, se establece un máximo de liberados con dedicación exclusiva de 10. Y nosotros tenemos 11. El Partido Popular, el grupo de gobierno, tiene 11 liberados con dedicación exclusiva. Entonces, nosotros desde el Partido Socialista esta semana ya lo habíamos advertido, precisamente en el pleno que se llevaba por urgencia el presupuesto, habíamos advertido que como las consecuencias que iba a acarrear la entrada en vigor de esta ley para este presupuesto que se estaba aprobando después de que entrara en vigor esta ley, porque desde luego incumplimos la ley ahora mismo, ¿no? Entonces solicitábamos esta semana al interventor un informe para que aclarara las consecuencias de la entrada en vigor en este ayuntamiento, y no solo con el tema de los salarios, sino también las consecuencias en la pérdida de competencias que podamos desarrollar
porque, como hemos comentado en otras ocasiones, la ley de bases, esta reforma de la ley de bases del Partido Popular deja sin competencias a servicios sociales, en educación, en cultura, en muchísimas de las que hasta ahora teníamos los ayuntamientos, pues nos deja sin competencias, especialmente a los que incumplen, que en este caso pues podemos considerarnos nosotros, porque como te decía, ahora mismo se está realizando un plan de ajuste en el Ayuntamiento de Mogán. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa Personales, recordamos que nos encontramos con doña Pino González Vega, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Mogán y concejal de la misma formación política. Doña Pino, otro tema es el caserío del Tostador, un inmueble protegido por el Cabildo de Gran Canaria dentro de su catálogo de la FEDAD, y cómo es posible que el grupo de gobierno haya derribado un patrimonio histórico y cultural del municipio. Sí, bueno, es increíble que la falta de cultura y la falta de interés del grupo de gobierno y del alcalde haya llevado al municipio a esta situación, ¿no? Nosotros decíamos esta semana que el principal peligro que tiene Mogán ahora mismo es su alcalde y su grupo de gobierno, porque aunque parezca surrealista, en el pleno hace 2 semanas el propio alcalde, además de que lo había dicho en los medios de comunicación, el propio alcalde dijo que se había derribado el muro de una parte de una vivienda que forma parte de un poblado, porque este muro, esta vivienda no estaba protegida, que la vivienda que estaba protegida era una que estaba al lado. Entonces, que se habían derribado porque no estaba protegida. Esas fueron las declaraciones del alcalde en el pleno hace 2 semanas. Sorprendentemente, la cuestión es que para salvar el famoso velatorio del pueblo de Mogán, que el grupo de gobierno se ha empeñado en sacar adelante, sea como sea, invirtiendo 400.000 euros en una propiedad que es de Cruz Roja, que no es municipal, que está en un sótano, que tiene difícil accesibilidad, que tiene múltiples problemas, como nosotros le habíamos advertido desde que pretendían firmar el convenio con la Cruz Roja para rehabilitar este tanatorio y para ponerlo en marcha. Ya le habíamos advertido desde el primer momento que en lugar de gastarse esos 400.000 euros en una propiedad que no es municipal, lo que debían hacer era hacerlo en las parcelas que están colindantes al cementerio del pueblo de Mogán, que ya estamos pagando a través de la expropiación esta multimillonaria que hemos tenido que pagar, ¿no? Entonces, desde el primer momento ellos rechazaron la propuesta que le hacíamos desde los grupos políticos de la oposición y quisieron seguir adelante con el proyecto del tanatorio. Ya el tanatorio está prácticamente rehabilitado, pero se han encontrado con un pequeño problema, que no hay donde aparcar y no hay manera de acceder, los peatones no tienen manera de acceder al tanatorio. Entonces, es un pequeño problema un pequeño problema, como lo calificarían ellos, que es un gran problema, porque si no tienes dónde dejar los coches y no tienes manera de ir caminando allí, pues el problema es bastante grave, ¿no? ¿Cuál es la solución que se le ocurre al grupo de gobierno? Pues ensanchamos, hacemos un arcén transitable y hacemos un acceso desde el tanatorio hasta una zona que hay, una explanada que hay, que podría habilitarse como zona de aparcamiento. El problema es que para llegar de un punto al otro, en medio hay una casa, un poblado, un caserío que está protegido dentro del patrimonio, como tú acabas de decir, de la FEDAC, de alto nivel etnográfico. Entonces, ellos meten pico, meten pala, meten el tractor, y está incluso en presencia el propio concejal de Vías y Obras del ayuntamiento, está presente en ese derribo de esa vivienda. Siuca y Nueva Canaria fueron testigos esa misma mañana de ese derribo,
pusieron el alerta en los medios de comunicación y se paralizó. El grupo de gobierno sobre la marcha paralizó la obra porque ante la alerta que se generó en los medios de comunicación. En esos días el propio alcalde sale en la prensa diciendo que esa vivienda no estaba protegida. Como te decía... Pero sí lo está. Voy para que tú veas hasta dónde llega la gestión que hace el grupo de gobierno de Mogán. Decía en los medios de comunicación que esa vivienda no estaba protegida. Dice en el pleno, declara en el pleno que esa vivienda no está protegida, que la que está protegida es la que está al lado. Luego, como fue una moción que llevaba el grupo Ciuca y Nueva Canarias, le presentan el certificado como que sí que estaba protegida, el certificado de la FEDAC. Entonces el alcalde dice que tenían que derribar ese muro porque era un peligro para la carretera. Otro patinazo que pegó el alcalde allí, derrapó en el pleno, porque el muro está a una distancia considerable de la carretera, con lo cual no supone ningún peligro. Además, el muro no cayó ayer, el muro ha estado ahí siempre. Y el peligro surge ahora. Qué casualidad, ¿no? Qué curiosidades que pasan, ¿no?, en Mogán. ¿Y el grupo de gobierno no dispone de un catálogo del patrimonio etnográfico del municipio de Mogán? El grupo de gobierno de lo que no dispone es de ganas de trabajar. Porque cuando uno desconoce un tema, lo menos que puede hacer es informarse. Tenemos, como te decía, un equipo humano grande y cualificado, perfectamente cualificado, para estudiar y mirar cualquier expediente, cualquier tema, ¿no? Si él desconocía que eso era patrimonio histórico, lo mínimo que podía haber hecho era asesorarse, buscar información, solicitar informes, lo que fuera, pero lo que no puedes es meter pico y pala, mandar al tractor, derribar. Y lo más curioso es que ahora hay un acuerdo de la Junta de Gobierno de la semana pasada, del día 14, que después de haber venido los técnicos de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria a visitar esta obra, a visitar este caserío para conocer la situación, se levanta acta con fecha del día 13 de este mes de enero, se levanta acta en la que dice que eso sí que es patrimonio histórico protegido, de alto nivel además, y que solicita que se restaure y se restablezca la vivienda del mismo modo que estaba hasta antes del derribo, ¿no? Ahora el grupo de gobierno manda una nota de prensa que salió el viernes pasado, y hay un acuerdo de Junta de Gobierno en la que el grupo de gobierno de Mogán solicita al Cabildo que restaure el caserío y que reconduzca el proyecto de la carretera, el que iban a hacer para el acceso del tanatorio, que rectifique ese proyecto para que no tengan que pasar por allí, sino por la otra vía, que además las carreteras todas tienen dos lados. No es necesario que pasen por este lado, se puede pasar perfectamente por el otro. Pero tiró el muro el ayuntamiento, o sea, a través del ayuntamiento de Mogán, ¿no? Exacto, fue personal con medio del ayuntamiento de Mogán, y el propio concejal estaba presente en el momento del derribo. Pero ellos, para que veas cómo actúan ahora, para despejar balones, como para dar a entender a los vecinos y a las vecinas del municipio que eso lo ha hecho el Cabildo, que el proyecto es del Cabildo, pues ahora salía el viernes pasado el grupo de gobierno solicitando al Cabildo que rectificara ese proyecto y que restablezca la vivienda del mismo modo que estaba hasta antes del derribo, como si la cosa no fuera con ellos, como si esto fuera un tema del Cabildo, ¿no? Entonces, como te decía, es totalmente surrealista cuando el propio alcalde ha reconocido en el pleno que eso se derribó porque no era protegido. Estaba el concejal, estaban los medios técnicos y humanos del ayuntamiento en el derribo. ¿Cómo pretenden ahora engañar? Por eso es que es, además de patético, es vergonzoso y es indignante, es una indecencia que el grupo de gobierno del Partido Popular de Mogán pretenda engañar a los vecinos ahora diciendo que el derribo lo realizó el Cabildo y solicitando al Cabildo
que restablezca el orden hasta... Y el muro estaba bastante cimentado, o sea, por lo que usted ha comentado, el muro ha estado siempre ahí y sin problema de derribo. Es una vivienda del siglo XIX. Es una vivienda del siglo XIX que, según decía el propio informe de la FEDAC, que tenía una serie de sugerencias en el momento en que se había elaborado ese certificado. Había una serie de sugerencias que desde luego el Ayuntamiento ha ignorado por completo porque no ha tenido ningún interés en rehabilitarlo, en acondicionarlo, en señalizarlo. Eso es un bien etnográfico que, al igual que el molino, que tenemos unos metros antes de llegar allí al tostador, puede ser un atractivo turístico y cultural para el municipio, además del patrimonio histórico, que la importancia que puede tener como patrimonio histórico, ya no solo para el municipio, sino incluso para la isla de Gran Canaria, pero que además es un punto de visita que puede resultar un atractivo, como te decía, turístico para un municipio que es inminentemente turístico como es Mogán. Ellos no le han dado ninguna importancia, no han tenido ninguna consideración. De hecho, lo han derribado, entonces, y ahora pretenden dar a entender que el derribo o la culpa es del Cabildo de Gran Canaria, y le piden al Cabildo de Gran Canaria que rehabilite y que reforme el proyecto, cuando es un proyecto que están haciendo ellos. Entonces, para que tú veas de qué forma se actúa. Es increíble, como te decía, que el primer peligro que tenga el municipio sea el propio alcalde. Es un peligro para no solo el patrimonio histórico del municipio, sino es un peligro para el municipio, porque por un lado, con el tema de los presupuestos, aprueba unos presupuestos sabiendo que incumple una estabilidad, sabiendo que nos van a traer graves consecuencias, sabiendo que tiene que poner en marcha un plan de ajuste. Por otro lado, derriba una vivienda, una parte de una vivienda protegida, manifestando en el Pleno que no era protegida, no se había ni siquiera informado, no se había preocupado de tener la información suficiente para saber si esa vivienda era o no protegida. Con lo cual, pues desde luego, de esta manera no se puede gestionar un municipio, no se puede gobernar un municipio, y así pues estamos como estamos, ¿no? Pues dando volantazos, hoy dice una cosa, mañana dice otra, cambia 180 grados cada vez que inicia un proyecto, y estamos dando más pasos hacia atrás que hacia adelante, y así está el municipio de Mogán, desgraciadamente. Doña Pino, ¿qué nos puede comentar en cuanto al plan de modernización de Playa Mogán, que fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno? Sí, efectivamente, ayer fue publicada la aprobación del Consejo de Gobierno. La aprobación se hace en el Gobierno de Canarias, como hemos hablado en otras ocasiones. El plan de modernización de Playa de Mogán, a mí lo primero que me gustaría destacar es la importancia que es en esta zona, especialmente en Playa de Mogán, lo importante que es para Playa de Mogán la aprobación de ese plan de modernización para garantizar la seguridad jurídica del planeamiento. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, la situación de Mogán es un tanto especial, para que no quede, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tanto especial porque las normas subsidiarias se aprobaron en el año 87 y no fueron publicadas hasta el año 2008, con lo cual esos 21 años del municipio se fueron levantando en un vacío jurídico que tiene ahora mismo el planeamiento, porque se amparan en una norma que no había sido publicada, y hasta que no es publicada pues no entra en vigor. ¿Qué ocurre? Durante ese tiempo ya no solo se han levantado muchísimas viviendas, prácticamente todo el municipio, sino que se han aprobado muchos planes parciales, entre ellos el de Playa de Mogán. El plan de Mogán, el plan parcial de Playa de Mogán, se aprobó al amparo de esas normas subsidiarias, y como consecuencia de esa no publicación de las normas subsidiarias, pues ha caído en un limbo jurídico que se califica desde el Gobierno de Canarias, en varios informes además, como que el planeamiento es nulo de pleno derecho. ¿Por qué quiero introducir la importancia en ese sentido? Porque esto es lo que va a salvaguardar principalmente la aprobación del plan de modernización. Va a guardar los muebles porque le da
garantía, le da seguridad jurídica ahora mismo a lo que está construido en Playa de Mogán. Fuera de la cobertura legal que da este plan de modernización, al margen de los proyectos, de las actuaciones que se pretenden hacer, porque como ya hemos hablado también en otras ocasiones, solamente tiene de las 18 actuaciones que incluye el plan de modernización, solo hay 3 que sean privadas. Las restantes, las 15 restantes, son públicas. Y además, como ha informado el propio informe del interventor municipal, ahora mismo el ayuntamiento no tiene dinero para acometer esas obras públicas, por lo que se tendrían que trasladar en un plazo mínimo de 5 años para ser ejecutadas esas actuaciones que están contempladas dentro del plan de modernización. Dentro de las actuaciones privadas, de las 3 que hay, una de ellas ha sido la que más crispación ha ocasionado, ¿no? Que es la construcción de un hotel de 5 estrellas. No ha causado crispación porque se vaya a construir un hotel de 5 estrellas, porque una construcción de un hotel de 5 estrellas es beneficioso para todo el mundo, se mire como se mire, porque genera ingresos al ayuntamiento, genera puestos de trabajo, mejora la oferta turística del municipio, con lo cual no tiene ningún inconveniente, sino todo lo contrario, que es todo favorable. El problema ha sido que el alcalde se debía haber abstenido de participar en la aprobación de este plan de modernización porque las parcelas que fueron vendidas para la construcción de este hotel eran en parte titularidad de un primo, de un pariente cercano del alcalde. Por lo que el alcalde, nosotros desde el Partido Socialista hemos presentado en varias ocasiones, se tenía que haber, cuando se presentó la recusación al propio alcalde en la participación, apartado, ¿no? Se debía haber apartado como mínimo, porque si se está poniendo en marcha una fórmula, que es el plan de modernización, para garantizar la seguridad jurídica de Playa de Mogán, lo que no podemos es dejar cabos sueltos, ¿no? No podemos permitir que el alcalde participe de este plan de modernización sabiendo que podía estar beneficiando a su primo, en este caso a un familiar suyo. Con lo cual nosotros desde el Partido Socialista entendíamos que el alcalde se debía haber abstenido desde el principio. Con respecto también al plan de modernización, recuerdas que habíamos presentado también desde el Partido Socialista una serie de alegaciones, la más que se presentó también por los colectivos, agentes sociales y el resto de grupos políticos también de la oposición, fue lo del incremento de la zona comercial. Con respecto a esa alegación, decir que al final pues el grupo de gobierno y el gobierno de Canarias dieron marcha atrás y al final esa actuación se ha eliminado del plan de modernización que se ha aprobado finalmente, con lo cual pues algunas de las alegaciones se han tenido en cuenta, especialmente esa, que era la que más problemas generaba. Entonces, pues nosotros desde el Partido Socialista decir que felicitarnos y estar contentos porque, como te decía, el hecho de que se garantice la seguridad jurídica del planeamiento de Playa de Mogán es algo muy importante para el municipio. Si le añadimos que va a permitir la posibilidad de que se construya un hotel de 5 estrellas que puede crear numerosos puestos de trabajo en Mogán y puede ser un atractivo más para la zona turística, pues nosotros pues estamos contentos de esta aprobación y desde luego, al margen de las diferencias que hayamos tenido en el trayecto con respecto a esos puntos de alegaciones que habíamos presentado y a la recusación del alcalde, finalmente pues nos quedamos con lo bueno y con la satisfacción de que el plan de modernización ha salido adelante. Para finalizar, doña Pino, ¿qué nos puede hablar sobre el tema del aborto? Ustedes presentaron una moción y el aborto con la introducción de la nueva norma que pretende establecer pues el ministro Alberto Ruiz Gallardón a través de una de las leyes más restrictivas de toda Europa y aparte de eso que no ha pasado desapercibida a nivel de la Unión Europea la semana pasada. Sí, efectivamente, nosotros desde el Partido Socialista hemos presentado para el próximo pleno ordinario una moción que se va a presentar además en todos los ayuntamientos
y ya desde Gran Canaria además hemos empezado esa iniciativa y ya estamos poniéndola en marcha, porque no entendemos cómo después de la ley orgánica del 2010, que ya se había consensuado con las fuerzas políticas, con los agentes sociales, con los colectivos, era una ley que permitía hasta la 14 semana la posibilidad de aborto, y especialmente en aquellos casos de malformaciones o de peligro para la madre, una ley que caminaba hacia adelante, ¿no? No se entiende ahora este paso atrás y tan atrás que nos remonta ahora el proyecto que presentaban el día 20 de diciembre del año anterior en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley que presenta el Partido Popular, nos lleva a prohibir, a prohibir el aborto a las mujeres, nos quita la posibilidad como mujeres de decidir libremente sobre nuestra maternidad, sobre nuestra sexualidad, sobre si queremos o no ser madre. Es algo que nos parece de verdad dar un paso atrás, llevarnos a las mujeres a la clandestinidad para poder evitar esos embarazos, porque encima lo incoherente es que no permiten ni siquiera permiten el aborto, que las mujeres aborten cuando hay malformaciones en los fetos. Ni siquiera está permitido dentro de ese anteproyecto la posibilidad de abortar cuando hay malformaciones en el feto. Pero sin embargo, vemos por otro lado, día tras día, cómo se eliminan las ayudas para la ley de dependencia. Entonces, pretenden castigarnos a que tengamos hijos que sabemos, a sabiendas de que van a tener graves problemas de salud, que van a tener graves problemas de dependencia, y nos recortan las ayudas. Entonces es un paso atrás, desde luego, como tú acabas de decir, tiene el rechazo frontal del resto de grupos políticos, tanto en España como en Europa. Están en contra los agentes sociales, los colectivos, tienen un rechazo frontal porque no podía ser de otra manera. Yo espero en el Pleno, cuando tengamos la oportunidad de debatir esta moción, voy a apelar al sentido común de las mujeres que forman el grupo de gobierno del Partido Popular. Voy a apelar a su sentido común y le voy a pedir que voten como mujeres, que se está quitando, se está coaccionando un derecho que tenemos como mujeres a decidir sobre nuestra maternidad y sobre nuestro cuerpo, porque no se entiende que el Partido Popular haya dado este paso atrás, acabando y cortando nuestro derecho a decidir como mujeres libremente sobre si queremos ser o no madre. Yo creo que es una decisión de cada uno, y no podemos permitir que una ley nos prohíba eso, porque estaríamos volviendo a la clandestinidad y estaríamos volviendo a lo de siempre. El que tiene dinero se va al extranjero, y el que no tiene dinero pues tendrá que recurrir, poner en peligro su vida y poner en peligro la vida de las personas que estarían abortando y de las que te lo están realizando. Pues nada, pues muchísimas gracias, doña Pino, por estar aquí esta noche. Gracias y suerte. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con doña Maripino González Vega, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Mogán, haya sido sagrado. Recordad también que esta entrevista será colgada el día de hoy en el Facebook de Canal 13 Digital para que pueda ser visionada por todos ustedes en cualquier momento. Muy buenas noches, Gran Canaria.